también van 2. Correcto. Muy bien, vamos a ver. Entonces nos habíamos quedado justamente en ver eso de los medios aritméticos, ¿no? Y las famosas interpolaciones, que justamente las preguntas que vienen. Muy bien. Medios aritméticos o diferenciales. Una cosa es media aritmética, otra cosa es media diferencial. Muy bien. En esta progresión aritmética 3 y 27, miremos. Tenemos una progresión aritmética. Acá está. 3, 7, 11, 15, 19, 23 y 27. Tenemos el primer término y el último término. ¿Sí? El primer término y el último término. Los términos comprendidos entre los extremos son medios aritméticos, que en este caso son 5. Claro. Si podemos observar esta progresión aritmética, tenemos el primer término y el último término, y entre ellos existen 5 medios aritméticos. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos calcularlos sin necesidad justamente de nombrar cada uno de ellos? Interpolación de medios. A ver, veamos. Si tenemos desde el término inicial, que es 2, hasta el término final, que es 127, vamos a interpolar 24 términos aritméticos. Muy bien. El problema consiste en encontrar la razón, ¿no? El problema consiste en encontrar la razón. Te pueden poner así, ¿no? Te dicen, tengo una progresión aritmética donde su primer término es 2 y su último término es 127. Y quiero interpolar 24 medios aritméticos. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos eso? ¿Cómo calcularíamos la razón? Porque, ojo, te pueden decir ya cuántos medios aritméticos hay. Te dicen que tienen que haber 24 términos aritméticos. Te dan un término inicial, que es el 2, te dan un término final, que es el 127, y quieres hallar los medios, y tienen los medios aritméticos que son 24. Pero para ello requieres la razón, ¿no? Para ello requieres la razón para poder encontrar esos 24 medios aritméticos. Repito, los medios aritméticos se encuentran después del primero y antes del último. Todos ellos forman los medios aritméticos, ¿sí? Todos los medios aritméticos. Primer término, último término, ¿sí? Primer término, último término, 24 medios aritméticos. Entonces, si yo quiero encontrar esos 24 medios aritméticos, requiero la razón. ¿Y cómo hago? Justamente hago esto, ¿no? Si tengo el primero y tengo el último, voy a restar B menos A. Estamos, el último menos el primero me da 125 unidades. ¿Y qué voy a hacer con los medios aritméticos? Como son 24, le voy a sumar 1 y tengo 25. Con lo cual voy a obtener la razón. Entonces, en general, si yo quiero encontrar la razón, ¿no? Cuando te dan primer término, último término, te dan los medios aritméticos, tú vas a hacer lo siguiente. R es igual B menos A, o sea, la resta del último menos el primero, entre la cantidad de medios aritméticos más 1. Y con eso obtengo la razón. Y obteniendo la razón, ya puedo saber cuáles son esos 24. Ya puedo saber cuáles son esos medios aritméticos, ¿sí? Entonces, eso justamente de acá te va a ayudar a resolver algunos casos como lo que vamos a ver. Interpolar, ¿qué significa? Muy bien, vamos a ver. Interpolar significa variar, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestro problema número 3. Interpolar significa tomar el primero y el último, ¿no? Siempre. Así. El primero con el último, segundo con el penúltimo. Eso significa interpolación. Eso es lo que te dice. Entonces, si tú quieres interpolar una cantidad de medios aritméticos, vas a usar la siguiente forma. A ver, problema número 3. ¿Cuántos medios aritméticos? Ya. Yo no sé cuántos medios aritméticos hay. Entonces lo que voy a hacer, primero voy a definir.
Los medios aritméticos, que es m, no sé cuántos hay. La razón es 7. Me dicen que la razón es 7. Se pueden interpolar entre 3. A ver, el primer término, que es 3. Y el último término, que es, ¿cuánto? 311. ¿Sí? ¿Sí? 311, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a cambiarle, para usar bien la fórmula bien chévere, vamos a colocarle justamente la notación de la fórmula. Al primer término le llamo A y el último término le llamo B. Entonces, usando la fórmula de que está aquí, R es igual a ¿cuánto? B menos A sobre M más 1. Ya, esa es la fórmula para poder calcular la razón. Muy bien, entonces usando la fórmula voy a poder resolver eso. Muy bien. ¿La razón cuánto es? 7. B menos A sería ¿cuánto? 311 menos 3 entre M menos M más 1. Muy bien. Vamos a multiplicar esto de aquí. Vamos a pasarlo a multiplicar. Tendríamos... O si no, le hago un intercambio, como siempre lo hacíamos, ¿no? El M más 1 pasa en lugar del 7 y el 7 pasa en lugar del M más 1. Hacemos el cambiazo. Tendríamos M más 1 es igual. ¿Cuánto es 311 menos 3? 308. 308 dividido entre 7. ¿Cuándo sale esa división? 44. 44, correcto. Si el 1 pasa a restar, ¿cuánto vale M? 45. 45, ¿seguros? 43. 43. Está sumando, pasa a restar y me daría 43. Y esa vendría a ser la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces, ya sabes, si te piden a ti hallar los medios aritméticos, o te piden la razón, o te piden el primer término o el último término, usas esa formulita de ahí, la fórmula de interpolación. Interpolar se sabe que es tomar el primero con el último, segundo con el penúltimo. Eso significa interpolar. Tomar los extremos, ¿no? Tomar los extremos e ir analizando. Eso significa interpolación. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Siempre es bueno tener en cuenta esos detalles en los ejercicios que te puedan dar. Muy bien, vamos a ver el siguiente capítulo, que es la suma de términos de la PA. ¿Qué es la PA? Progresión aritmética, ¿no? Ya está. Si tengo la progresión aritmética, tenemos 5. Muy bien, acá tenemos una progresión aritmética que tiene los términos 5, 9, 13, 17, 21, 25. Muy bien. Cada pareja de términos equidistantes suma igual que los extremos. Por lo tanto, la suma de la progresión aritmética es igual al número de parejas por la suma de los términos extremos sobre ellos. O sea, la famosa fórmula, ¿no? Si yo quiero hallar la suma de los términos de una progresión aritmética, sumo el primero con el último. Mira, primero con el último por el número de términos sobre 2. Entonces, quizás lo complicado aquí sea calcular el número de términos. Quizás sea lo complicado. Porque si te dan todo, te dan el primero y el último término y te dan el número de términos, ya tendríamos todo. Por acá yo les voy a colocar la fórmula para hallar n. Si tú quieres hallar el número de términos, así nomás,
restaríamos el último menos el primero dividido entre la razón más 1. Esa sería la fórmula para poder hallar n. O sea, sí o sí tengo que tener yo, para hallar la suma de una progresión aritmética debo tener, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener obligatoriamente el primer término, vamos a ponerlo. El primer término, el último término y la razón. Si tengo esos tres, pregunten lo que me pregunten, yo voy a poder calcular la suma de elementos de la progresión aritmética. Muy bien, vamos a ver el ejemplo acá. El problema número 4. Dice, calcula la suma de los 35 medios aritméticos interpolados entre 10 y 298. Muy bien, ojo, acá no tenemos absolutamente nada. Te está diciendo entre 10 y 298. No te está diciendo que el primer término es 10 y el último término es 298. Ojo, no. Entonces para eso tenemos que hacer dos partes. Primer lugar, vamos a ver los datos. Tenemos el A, que vale 10, el primero de ese caso. Después, el último, que es 298. Los medios, que es 35. Los medios aritméticos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es usar la fórmula. La razón es igual b menos a sobre m más 1. Ya. R es igual a ¿cuánto? B menos a, ¿cuánto es? 298 menos 10 entre 35 más 1. ¿Cuándo saldría la resta arriba? 288. Ajá, 288, vamos a poner eso, entre 36, ¿no? Porque 35 más 1 es 36. 288 entre 36. ¿Cuándo sale esa división? ¿8? 8, la razón es 8. Muy bien, la razón es 8. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner justamente los valores, ¿no? De 10 y por aquí tenemos 298. Entonces, vamos a ver cuáles son los medios, ¿no? Que justamente es lo que me están pidiendo, ¿no? Muy bien. Punto y coma, punto y coma. A ver, como la razón es 8, ¿cuál sería el siguiente término? Después de 10, ¿cuál sería el primer término que vamos a usar? Aquí me dice, repito, quiero hallar este término que viene. Como la razón es 8, quiere decir que voy sumando de 8 en 8. Si acá es 10, ¿cuánto sería el término de aquí? El que le sigue. 18, muy bien. Después de eso, ¿cuál sería? 26, muy bien. Y eso lo puedo seguir poniendo hasta el último, ¿no? Que es el que me interesa. ¿Cuál sería el penúltimo antes del 298? 290, muy bien. Como la razón es 8, porque ya le hemos calculado que la razón es 8, ¿sí? Aquí la razón es 8, por eso que voy sumando de 8 en 8.
Muy bien, ¿cuántos términos son? Son 35 medios, ¿no? Entonces acá vuelvo a reformular mi problema. Me están pidiendo la suma de lo que está de color azul. Son 35 medios aritméticos. Entonces, ¿qué ponemos? Lo siguiente. Primer término de lo que se encuentra de azul. ¿Cuál sería el primer término en la parte azul? 18. 18. ¿Cuál sería el último término? 298, ¿seguros? 290. Tiene que ser en la parte azul nomás, porque me están pidiendo de los medios aritméticos, nada más. 290. La razón es 5, ¿no? Ya está. ¿Y el número de términos? ¿Cuántos términos hay en la parte azul? 35. O sea, son medios aritméticos, ¿no? 35. Ya está. Entonces con eso vamos a poder hallar nuestra segunda parte del problema, ¿no? La fórmula, ¿cuál es? S es igual a n multiplicado por ¿cuánto? ¿Esa la razón es 8? ¿Cómo? Ah, ¿La 8, razón perdón. es 8? Sí, la razón es 8. Gracias por la salvedad. Muy bien. Según la fórmula, para sumar sería a sub n más a sub 1. Bueno, n por a sub n más a sub 1. Todo dividido entre ¿cuánto? Todo dividido entre 2, según la fórmula. Listo, vamos a usar esa fórmula entonces para hallar la suma, ¿no? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Que lo tenemos como dato. Acá está. ¿Cuánto vale n? 5. 35. Ahora, el último sería 290. El primero sería 18. Todo dividido entre 2. Muy bien, ¿cuánto saldría acá la suma? 200. 290 más 18, ¿cuánto es? 308. Muy bien, ahora viene la simplificación. ¿Cuánto es? 54. 154. Muy bien, 154 multiplicado por 35. ¿Cuánto es? Aquí me dice 5390. 7000. 5390. 5390. Vamos a ver. A ver, 20, 27. Sí, 5390. Muy bien, y esa sería la respuesta en ese caso, ¿no? La suma de los 35 medios aritméticos interpolados entre 10 y 298 es 5390. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? No, profesor. Muy bien. Y justamente la suma notable que habíamos puesto en la teoría también se va a usar en algunos casos que sean necesarios.
Ujú. Listo, muy bien. Vamos a pasar ahora sí a los ejercicios. Después de haber visto todo lo de progresión aritmética. Y empecemos a resolver. Muy bien. Ya en progresión aritmética 2, aunque parezca mentira, va a haber progresión geométrica. De verdad parece extraño, pero así es, ¿no? Ejercicios. Muy bien, dice número 1. Ya. Dice número 1. Halla el décimo término de una progresión aritmética de razón menos 3 y a sub 1, 5. Bueno, esa pregunta está sencilla, ¿no? Me dan como dato, la razón es menos 3. El a sub 1 vale 5. Me están pidiendo el término, el décimo término. Cuando te dicen a ti el décimo término, se está refiriendo a n. N es igual a 10. Entonces, vamos a usar la fórmula de acá. La fórmula inicial que vimos, ¿no? A sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por la razón. ¿Cuánto vale a sub n? Bueno, eso es lo que vamos a calcular, ¿no? El décimo término. ¿Cuánto vale a sub 1? 5 más n que vale 10 menos 1 por la razón. ¿Ya está? Listo. Ah, por la razón que vale, en este caso, menos 3. Menos 3. Muy bien. El a sub 10 es igual a 5. ¿Cuánto sale 10 menos 1? 9 por menos 3. ¿Cuánto es 9 por menos 3? 27. ¿27 seguros? Más por menos, menos 27. ¿Cuánto es 5 menos 27? Menos 22. O sea, el término décimo es menos 22. ¿Y puede darse eso? Sí, nadie ha dicho que no puede ser negativo. Es una progresión decreciente, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución de la número 1? ¿Alguna pregunta? Esto es sencillo, como se han dado cuenta. Vamos al número 2. Calcula el primer término de una progresión aritmética que consta de 10 términos y el último es 34 a razón de 3. Bueno, tampoco está difícil, ¿ah? Vamos a ver. Consta de 10 términos. Eso quiere decir que n vale 10. El último es 34, o sea, el a sub n es 34. ¿La razón cuánto es? 3. La razón es 3. Y me están pidiendo el primer término. Usamos la misma fórmula. A sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por la razón. Muy bien. El a sub n, ¿cuánto vale? Vale 34. Ahí es el dato, ¿no? El a sub 1, no sé cuánto es. N menos 1, 10 menos 1. Por la razón, ¿cuánto es? 3. Muy bien. ¿A cuánto es igual 10 menos 1? 9 por 3.
Si el 27 está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Claro. ¿Y cuánto saldría esa resta? ¿Cuánto? 34 menos 27. 7. 7. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro resultado, ¿no? El primer término es 7. Como se dieron cuenta, las preguntas están fáciles, tan sencillas. Todo sale con lo que se dijo, ¿no? Con la fórmula que se había mencionado. Muy bien. Volvemos. A ver. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la 2? No, profesor. Muy bien. Vamos a la número 3 entonces. Me dice, halla la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que a sub 3 es igual a ¿cuánto? A 7 y a sub 10 es igual a 21. Mira, profe, pero eso sí se va a hacer un poquito más complicado. No tanto, ¿ah? A ver, primero vamos a imaginar que la sucesión tiene así, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así hasta a sub 10, a sub 11 y a sub 12. Ya, acá tengo mi progresión aritmética. Entonces, me están diciendo que la sub, mira, yo tengo el a sub 3 que es 7 y el a sub 10 que es 21. Si yo te digo, si yo sumo estos de acá, ¿cuánto me da el resultado? Sumo el a sub 3 más el a sub 10. ¿Cuánto me da como resultado? 7 más 21. ¿Cuánto es? 28. 28. Y ahora, se cumple en una progresión aritmética que si yo tomo los extremos y los interpolo. ¿Qué significa interpolar? Tomar los extremos. La suma va a ser la misma. O sea, profe, ¿cómo? Mira, el a sub 1 con el a sub 12, o sea, el primero con el último, la suma va a ser 28. Y el a sub 2 con el a sub 11, la suma también es 28. ¿Por qué? Porque se están interpolando. ¿Qué significa interpolar? Vuelvo a decir, cuando yo tomo los extremos, yo elijo los valores extremos y esos extremos los voy a sumar. Si yo esos extremos los sumo, el resultado va a ser el mismo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, como me están diciendo a mí la suma de los 12 primeros términos, yo voy a elegir hasta el término 12. ¿De acuerdo? Hasta el término 12. Son 12 primeros términos. Entonces, claramente, si a sub 3 más a sub 10 es 28, ¿por qué? Porque a sub 3 vale 7, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. A sub 3 vale 7. Vamos a ponerlo acá. El a sub 3 vale 7. El a sub 10 vale 21. Y sumados te dan, ¿cuánto? Y sumados te dan 28, ¿no? Sumados te dan 28. ¿Vale? ¿Correcto? Ahora, vamos a ver. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Si yo quiero calcular la suma, a ver, veamos por aquí. Si yo quiero calcular la suma, necesito n por a sub 1 más a sub, bueno, a sub n más a sub 1, es lo mismo, ¿no? A sub n más a sub 1 sobre 2. Todo dividido entre 2. Ya está. Entonces mira, la suma de la sub 3 y la sub 10, ¿cuánto me da? 28. Acá también 28 y los extremos también 28.
A sub 1 más A sub 12. ¿Cuánto suma A sub 1 más A sub 12? 28. 28. O sea, sería la suma del primero con el último, porque son 12 términos. ¿Ven? Como son 12 términos, el primero y el último van a sumar 28. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos términos voy a sumar? 12. Y ya está. Y lo único que hago acá es reemplazar. S es igual a ¿cuánto? 12 multiplicado por la suma. ¿Esta suma qué es? Esto de acá. El primero más el último. O sea, 28. Todo dividido entre 2. Simplificamos. Mitad 1, mitad de 12, 6. ¿Cuánto es 28 por 6? 168. Uh-huh. 168. Ya está. 168. Y el resultado es 168. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, es valioso saber lo de interpolación. Si sabes interpolación, te sale más rápido. Si no, vas a tener que poner esto como la fórmula general, esto como la fórmula general, despejar y hallar n, y hallar r. Y ahí se vas a demorar más. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? La interpolación. Muy bien, vamos a la número 4. Me dice, halla la suma de todos los números impares de 2 cifras. Todos los números impares de 2 cifras. A ver, ¿cuál sería el primer número impar de 2 cifras? ¿Quién me dice? 11. 11. ¿De ahí qué sigue? 13. De ahí, 15. 17. claro, y eso lo voy sumando hasta llegar al último, ¿no? ¿Cuál sería el último impar de 2 cifras? 99. 99. Bueno, ¿de cuánto en cuánto está avanzando? De 2 en 2. Más 2, más 2. Entonces vamos a definir ya algunas cosas. Definimos, primero, el primer término, ¿cuánto es? 11. Muy bien, el último término, ¿cuánto es? 99. 99. ¿Cuál es la razón? 2. Sí, pero me falta algo. Me falta cuántos términos hay. Ajá, ahí. Ese n es el que vamos a calcular, porque ya todo lo tenemos, ¿eh? Todo lo tenemos para hallar la suma. Entonces requiero n, nada más, solamente me falta n. Y para calcular n, a ver, vamos a ver, parte A. Usamos lo que yo les puse aquí en la teoría, ¿no? ¿Dónde está la teoría? Acá está. N es igual, el último menos el primero sobre la razón más 1. Tengo que hacer eso. Entonces, n es igual a sub n menos a sub 1 entre la razón más 1. Muy bien. N es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el último? 99 menos 11, que es el primero, entre la razón. ¿Cuánto es la razón? 3. La razón es 3 Y 2. más 1. Muy bien. ¿Cuánto sale la resta de 99 menos 11? 88. 88 entre 2 44. más 1. 45. O sea que n tiene ¿cuánto? 45 términos. Y ahora, la suma. Bueno, ya tenemos n, ¿no? Ya tenemos todo, ahora sí. Es n por a sub n más a sub 1 sobre 2.
¿Listo? La suma será igual a ¿cuánto? N, ¿cuánto es? 45. Tengo A sub n es 99, A sub 1 es 11, todo dividido entre 2. ¿Cuánto sale la suma ahí? 99 más 11, ¿cuánto es? 111. 111. ¿Seguros? 110, pues. 45 por 110, todo dividido entre 2. Sacamos mitad. Mitad 1. Mitad de 110, ¿cuánto es? 55. Muy bien. Entonces voy a multiplicar ¿cuánto? 45 por 55. ¿Cuál sería el resultado? ¿45 por 55? Por 5, 25. 120. ¿Cuánto? 2475. A ver. Correcto. 2475, ¿no? Ujú, sí. Si no me debo equivocar. 2475. Listo, esa sería la respuesta en ese caso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien. Se pintó como monstruo. Listo. Muy bien. Vamos a dar por culminar la clase del día de hoy. Nos vemos hasta el día.